Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy tiene, como diría, no recuerdo, alguien, una figura de la televisión en vivo, con el doctor José Ramírez. Él es hematólogo, oncólogo, y siempre lo presentamos como más por el puesto y siempre caemos en el cáncer, porque es el director del Instituto Nacional del Cáncer, doña Rosa Emilia de Tavares. Pero hoy yo lo sorprendo y vamos a comenzar a hablar de una de sus especialidades, que es la hematología. Bueno, primero agradecer la invitación. No agradezca, que esta es tu casa. Exactamente. Es un cliché. Yo sé que yo soy un invitado perenne, sí, cada cierto tiempo. Nada, y siempre es interesante hablar de estos temas, sobre todo comenzando el año. Ya estamos en marzo, pero no había podido tener la oportunidad de venir este año al programa y estamos a tus órdenes a tratar los temas que tú Perfecto. Consideres. Vámonos por la hematología. ¿Qué estudia? Y luego de esa pequeña explicación un poco didáctica, vamos a hablar sobre la célula, las diferentes enfermedades, los trombos, la trombosis y todo eso. Te explico. Yo soy cirujano oncólogo. Exacto. La oncología tiene 3 especialidades. El cáncer se trata con 3 especialidades. La cirugía oncológica, la oncología clínica y la radioterapia. La cirugía oncológica trata los pacientes con cáncer o con enfermedades afines a través de procedimientos quirúrgicos. La oncología clínica trata el cáncer a través de medicamentos. La oncología radioterapéutica trata el cáncer a través del uso de radiación. Exacto. La especialidad que tú haces mención, Rafael, es la hemato-oncología, que dicho sea de paso, hay que aclarar que por ejemplo, en los Estados Unidos la especialidad se llama hemato-oncología porque se forman en la dualidad de las dos especialidades. El que estudia oncología en los Estados Unidos sale hemato-oncólogo. Sin embargo, nuestras especialidades están más orientadas hacia el modelo europeo y suramericano, que salimos oncólogos clínicos. Por ejemplo, yo no soy hemato-oncólogo. Okay. Yo soy cirujano oncólogo. Porque tú estudiaste en Europa. Exactamente, pero es la diferencia sí. Pero el concepto, pero al final de cuentas, vemos todo. Perfecto. La importancia de la hematología, ¿sería? Sí, yo puedo orientar. Para el asunto del cáncer, la hematología es la especialidad que estudia las enfermedades de la sangre y sus complicaciones, tanto benignas como malignas. Los hematólogos ven la anemia falciforme, los diferentes tipos de anemia, los problemas de plaquetas que tú decías ahorita, todo eso. Dentro de esas afecciones que tiene la hematología, también está el cáncer. ¿Cuáles son los cánceres que tienen que ver con el área hematológica? Las leucemias, los linfomas y los mielomas múltiples. Son lo que llamamos las neoplasias líquidas. Neoplasias líquidas o cánceres líquidos, porque son los cánceres que afectan la sangre y sus estructuras. Perfecto. Cuando uno de esos cánceres está afectando la sangre y su estructura, como usted o se origina, dice, sí. Porque un cáncer, por ejemplo, que se origina en la mama, puede terminar afectando algún elemento de la sangre. Claro. Dentro de la sangre. Pero hay algunos tipos de cáncer, que fue lo que yo te mencioné, que se originan en la sangre o en sus derivados. ¿Cómo cuáles? Leucemias, linfomas y mielomas múltiples. Los 3 que Por eso se le llaman a esas 3 cánceres líquidos. Sí. ¿Cuáles son los síntomas que dan estos cánceres? Mire, va a depender porque esas enfermedades son muy amplias, pero en términos general, las leucemias, que son lo que afectan los elementos formes de la sangre, usualmente vamos a sospechar una leucemia cuando vemos un paciente con una anemia que no tiene explicación, porque usualmente el primer paso para evaluar un paciente con anemia importante es buscar la causa. ¿Está sangrando o tiene problemas de alimentación o tiene cierto problema de falsémico, por ejemplo? Cuando usted descarta todo esto, un paciente con una anemia importante,
hay que pensar en leucemia. Una anemia importante es una anemia Es una hemoglobina acentuada. por debajo de 7, de 6, de 5. Cuando uno ve un paciente con una hemoglobina en 5, que se cae, diríamos. y no vemos ninguna evidencia de que esté sangrando y que es un paciente que se alimenta bien, uno se le prende un bombillito que puede ser una leucemia. Otro escenario es el paciente que te viene con unos glóbulos blancos, que son la estructura sanguínea que usualmente se elevan cuando hay una infección, y cuando hay infección esos glóbulos blancos se elevan a 15,000, 18,000, 20,000 a veces. Pero cuando usted recibe un paciente con un hemograma y esos glóbulos blancos están en 60,000, 70,000, 80,000, disparado y el totalmente. paciente no tiene una infección evidente en ese momento, uno piensa en leucemia también. Los linfomas afectan, se originan de los ganglios linfáticos. Todos los seres humanos, y eso es una cosa muy importante que el público tiene que tener en cuenta, porque a veces, hoy yo vi un paciente que fue a mi consulta con una sonografía. Mire, yo vine aquí porque me hice esta sonografía para chequeo y me salieron unos ganglios linfáticos. Bueno, es que todos tenemos ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son parte. No salen, sino que están. Exacto, están ahí. Si usted se hace una sonografía, el sonografista le va a reportar ganglios linfáticos de aspecto normal. Normal. Ahora, si el sonografista le reporta de aspecto normal, hay que buscarlo. Pero los linfomas, que son ese segundo tipo de cánceres líquidos, usualmente uno de los signos que hay que tomar en cuenta es la aparición de un ganglio en el cuello, en la axila, en la ingle, un ganglio que no mejora. Son ganglios alterados que se es pueden ver. Es uno de los primeros síntomas o signos. Son ganglios alterados. Los linfomas también dan fiebre usualmente en la tarde sin una explicación. El paciente le pica mucho el cuerpo también sin una explicación, pero sobre todo el agrandamiento de los ganglios que no mejora en 6 semanas. Porque, vuelvo a reiterarte, aclararte, Ovalle, que los ganglios están ahí para defendernos. Y si hay una infección, una gripe, ellos pueden agrandarse, pero ese agrandamiento va a durar 2 semanas, 3 semanas y después van a volver a disminuir. Y tampoco un punto de alarma es si un ganglio en el cuello, en la axila, se agranda y no mejora. Si pasa más de 6 semanas y eso no mejora, hay que buscar la razón. Y ese agrandamiento estamos hablando que puede verse a simple vista. Claro, yo vi un paciente ayer con una pelota grande del tamaño de una naranja aquí en el cuello. Sí, se ha visto, se ve. Ese es el signo más frecuente. Hay algo, cuando se habla de alteraciones de las células o que se deforman, creo que es el término que utiliza el diagnóstico. Así mismo. ¿Eso qué significa? Mira, que no necesariamente tiene que ser cáncer. No, hay muchísimas afecciones de la hematología que son totalmente normales en relación a cáncer, o sea, que no son malignas, sería mejor para explicarlo, que uno de los signos es la deformación de la célula. Por ejemplo, la misma anemia, los falsémicos, que todo el mundo, se llama anemia falciforme. Los falsémicos, una de las características, cuando usted ve el microscopio, el glóbulo rojo de un falsémico, ese glóbulo rojo está deformado. Y eso no es cáncer, es una enfermedad benigna, pero que afecta la sangre o sus elementos. O sea, y hay una serie de anormalidades de los glóbulos rojos o de las plaquetas o de los glóbulos blancos, por ejemplo, en el tamaño, en el número, en la forma, como tú dices, que puede significar que haya un problema, pero no necesariamente cáncer. Correcto. Eso es así. Sangre y sus componentes. Y ya usted... Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Es correcto. Y plasma. Cuando se habla de coagulación o cuando se habla de trombos, que obviamente son peligrosos porque sabemos cómo determinan, ¿qué lleva a la formación de esos coágulos? Mira, la coagulación es un proceso bastante interesante en el organismo. Es una defensa que tiene nuestro organismo ante los sangrados. Okay. Si se produce un sangrado, usted se corta con un vidrio y usted se presiona esa herida, no es una herida muy grande, el mismo cuerpo va a parar ese sangrado. Te frena ahí. Exactamente. Usted ve que la gente le echa azúcar y todo eso, pero realmente es el mismo cuerpo que con su proceso de coagulación. Lo que sucede es que esos procesos de coagulación pueden tener varios tipos de alteraciones, como yo le decía ahorita. Puede ser que un paciente tenga anomalías en los diferentes esquemas
en medicina lo llamamos la famosa cascada de la coagulación, que interviene la vitamina K, el calcio, una estructura muy compleja, y hay personas que o hipercoagulan o que coagulan poco. Hay enfermedades muy famosas de pacientes, de enfermos, que si se cortan pueden prácticamente desangrarse por ahí porque no coagulan. Muy importante, los últimos años, post pandemia, hemos visto mucho un análisis muy frecuente que ya la gente se ha hecho experto en ese, que es el famoso dímero D. Dímero D, que no lo conocíamos. Nadie lo conocía. Y después de la pandemia, todo el mundo es experto en dímero D. Era como el eje a seguir. Dímero D lo que significa es que por una causa determinada, esa persona está hipercoagulando. Dímero D alto. Dímero D alto. Entonces, la teoría es, ¿qué está produciendo esa gran cantidad de pacientes con dímero D alto en los últimos 2 años post pandemia? O efecto del virus o efecto de la vacuna. No está muy claro eso. Yo ahora mismo quizás no puedo, porque no se ha determinado realmente. ¿Cuál es el problema, tú me decías ahorita, con ese tipo que forman coágulos y forman trombos? Exacto. Que cuando se forma un trombo, un coágulo dentro de una vena, no hay problema si la vena es de gran calibre. Y ese coágulo, que pueda transitar el coágulo. Exactamente, y el mismo cuerpo se encarga de desbaratarlo. Ahora, si ese coágulo va y se aloja en el pulmón o en el corazón, te produce un infarto o te produce un problema pulmonar, o si se aloja en uno de los vasos del cerebro, te puede producir un derrame cerebral. Ese es el problema de los trombos. Y cuando se produce un trombo, esa sangre que no puede seguir en ese vaso sanguíneo, detrás se va coagulando, entonces se produce un problema importante, ¿entiendes? Es una pregunta que no quizá lo más esperado, pero es la aspirina. Y la aspirinita esa muy mencionada. Es un anticoagulante. Es un anticoagulante. Exactamente. Es esencial que uno tenga la sangre limpia, diríamos. Mira. Y la aspirina frena cualquier coagulante que venga. Pero tenemos que hacer una acotación muy importante. La aspirina quizás es uno de los medicamentos, una de las sustancias que ha salvado más vida en toda la historia de la humanidad. Es uno de los mejores inventos en el área de la medicina. Y encima de eso es barato. Pero lo poco que se puede comprar ahora como medicamento. Pero la aspirina tiene el problema que una gran cantidad de pacientes hacen alergias y que también es muy irritante a la persona que sufre del estómago, de gastritis, todo eso. O sea que no por lo que estamos hablando aquí, por lo que tú has dicho, claro, que es cierto, la aspirina salva miles de vidas y vamos a hablar de eso ahora, pero hay que tomarla con cuidado. Debe de ser bajo una indicación médica porque produce mucha alergia y puede producir sangrados digestivos. La aspirina, su función principal es que es un antiagregante plaquetario. ¿Qué significa esto? Cuando se produce un coágulo, cuando un trombo tapa una arteria o una vena importante, las plaquetas se abrazan entre ellas y estimulan, hacen ese coágulo más grande. Entonces, se amontonan, se diría comúnmente. Eso, para que la gente entienda. Plaqueta. Entonces, lo que hace la aspirina, estoy tratando siempre de transmitir para que la persona entienda, lo que hace la plaqueta es que la sangre sea más diluida. Fluida para que no se pare en el corazón, para que no se pare en el cerebro y no produzca un derrame cerebral o en el pulmón, una embolia pulmonar. Entonces, la aspirina es importante tomarla cuando está indicada como prevención de los infartos, prevención de los derrames cerebral, y es bueno aquí una acotación que siempre a las personas les gusta que uno le dé esos tips, inclusive como diluye un poquito la sangre a los hombres, la aspirina nos ayuda a tener una mejor erección, porque no hay ningún tipo, inhibe, diremos, los coágulos que se pueden producir. La erección es sangre. Es sangre, claro, que llega al pene, y mientras mejor la sangre llega al pene, mejor es la erección. O sea que hasta para eso sirve la aspirina. Pero ojo. O sea, la gente no se imagina para el ácido úrico,
para el tema de evitar todas esas enfermedades, para las artritis. O sea, la aspirina es milagrosa. Es uno de los mejores inventos, pero vuelvo a reiterarle, no por eso vaya ahora a la farmacia y se tire una aspirina, porque si usted es alérgico se puede morir ahí mismo, o si sufre de gastritis, se le perfora una úlcera. Y hay otra cosa, por ejemplo, muchos hombres cuando llegan a los 60 y pico, se le entra, bueno, aquí han llamado varios, incluso de tu pueblo, San Juan, hay dos que siempre llaman preocupados por esa situación. Los sanjuaneros. Sanjuaneros. Preocupados por esa situación, entonces, como dice el doctor, no se tomen más de una aspirina, y si se toman una, que sea recomendada por el doctor. Exacto, no debe automedicarse. No debe automedicarse, pero una cosa... Porque es un medicamento, la aspirina no es un juego, para ir a la farmacia... La aspirina común, la blanca, y la aspirinita, la otra, Lo que pasa es que tiene una concentración menor, y se supone que es menos lesiva al estómago, y aparte es más tecnificada, más moderna. Exactamente, pero si una persona es alérgica, con esa aspirinita se puede morir. O si sufre del estómago, se le puede perforar una úlcera. O sea que es menos lesiva, como tú dices, pero sigue siendo de uso cuidadoso. Pero yo espero que los amigos televidentes que nos están siguiendo escuchen bien eso. Una aspirina puede matar a una persona dependiendo de... Inclusive hay estudios, Rafael, que apuntan la aspirina como prevención del cáncer de colon. Estudios serios, estudios bastante completos, que también aconsejan el uso de la aspirina como prevención de cáncer de colon. Perfecto. Al margen de eso, yo creo que debemos ya entrar a los cánceres. Bueno, hemos dado un recorrido bastante interesante por todo lo de la sangre. ¿Cómo va el instituto desde el punto de vista de su evolución, de su desarrollo, de su modernidad? Va muy bien. Siempre me gusta preguntar eso porque yo soy de lo que entiendo, yo confío en la medicina que hacen los dominicanos. Exacto. Y si hay buenos equipos, buena tecnología, pues no hay que estar saliendo. Mira, ahora, el que tenga dinero y pueda salir, mira, salga. Yo pude esta misma semana tener una conversación con el presidente sobre el tema cáncer. Y yo le recordaba una revista que yo le regalé a él hace 3 o 4 años, un estudio sobre la revista Economist, inclusive que ese mismo estudio lo está usando la OPS. Y es algo que yo te he dicho a ti varias veces, pero yo se lo reiteré a él esta semana. Dice la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que de aquí al 2050, estamos en el 2024, faltan 25 años para eso. Morirán. No, nosotros en América Latina vamos a tener un 50% más del número de cáncer que tenemos hoy. ¿Y cuál es ese número que tenemos hoy? ¿Qué tanto? Muy alto, porque si vamos a lo que está sucediendo en la República Dominicana, para contestar tu pregunta, si vas al INCAR está lleno. Si vas al Heriberto Peter, está lleno. Si vas a Rodi, está lleno. Si vas a Sedimat, está lleno. O sea, en el área de cáncer, de personas que están sufriendo. Pero lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos, lo mismo está sucediendo en Brasil, lo mismo está sucediendo en Colombia. O sea que lo que uno tiene, lo decía yo al presidente, uno tiene que prepararse hoy para lo que va a suceder en 25 años. Cuando tú dices uno debe prepararse hoy, te refieres al país. Sí, al país. O sea, si hoy estamos, yo diría, el INCAR, para responder tu pregunta, el INCAR está saturado de pacientes de cáncer. Específicamente 2 tipos de cáncer. Hay muchos. ¿Cuáles 2 básicamente? Próstata y mama. Que son los básicos que vamos a estudiar hoy. Es desbordado que estamos en el número. ¿Por qué? No, realmente no hemos llegado a una respuesta. Yo creo que eso es una tarea pendiente. Nosotros somos el Instituto Nacional del Cáncer y una de las funciones del instituto es hacer investigación. Yo creo que eso debe llegar en algún momento. Lo que sucede es que nos ha abrumado el asistencialismo, o sea, el tratamiento, pero yo creo que uno tiene que investigar qué está sucediendo con ese número de cáncer de próstata. ¿Por qué hace 5 años apenas el cáncer de próstata era el tercero en orden de frecuencia y hoy está pegado? Hoy está el primero, en los hombres. Claro. Sí, claro. No, y pegado del cáncer de mama. Eso es lo que te iba a decir. O sea. Nos ha llevado en el hospital a contratar más urólogos, a abrir más consultas y como sea no damos abasto.
Hay otra cosa que está llamando mucho la atención y es los pacientes jóvenes con cáncer. Sí. Incluso mujeres con cáncer de mama, pero con otro tipo de cáncer. Yo venía y los hombres ahora, con la próstata. Rafael, sabe que está lloviendo aquí en Santo Domingo. El agua como que te da alegría. Para la gente del interior, no. Y digo esto porque salí de mi consultorio hace un ratito y cogí un taponcito de lo bueno, porque aquí... Yo nomás duré una hora y media. Así bueno, entonces venía oyendo un programa de radio y el tema en ese programa de radio eran los VAPs, los vapeos estos. Los vapeos, la fumadera. Gracias a Dios, parte de los que estaban en ese programa estaban advirtiendo el uso de eso. Pero nosotros en el hospital hemos visto en los últimos 3 años, eso es una investigación que tenemos los números allá, un aumento desproporcionado de la cantidad de cáncer de pulmón y de vías respiratorias en personas jóvenes que no se veía hace algunos años. Y eso definitivamente en el historial, en ese trabajo que se hizo allá, la doctora Iber Rodríguez lo dirigió, una cosa que salía a relucir en esos pacientes jóvenes con cáncer de pulmón era el uso de los VAP y también de la juca. O sea, que eso no es... O sea, no es tan simple como la gente lo piensa. El humo, bueno, yo no voy a fumar, pero yo esto, o sea, porque es químico. Sí. El humo el vapor ese, tiene químicos y esos son los químicos que producen los problemas. Entonces yo creo que tradicionalmente los jóvenes posponían un poco el fumar tabaco, el cigarrillo. Sí. Entonces, con el vapeo y eso... equipos modernos. Tiene total razón, entonces, porque yo veo muchachitos con el vapeo, o sea, jovencitos, pero como eso no es cigarrillo, exacto, y no huelo. Y muchachitas. Los papás no se dan cuenta que están fumando, usan el vape, pero ojo con eso, tan peligroso como el cigarrillo. No di que casi más, no, tan peligroso como el cigarrillo. Claro. Y quizá más, podríamos decir. Porque lo consumen más y sin cuidado. Y cuando las investigaciones concluyan, es posible que sea lo que estamos diciendo. Sí. Entonces, bien. Vamos a pausar y entonces cuando retornemos vamos a ver los diferentes cánceres en hombres, en mujeres, tal como dice nuestro invitado, por ejemplo, empezar por los principales, cáncer de próstata en los hombres y cáncer de mama en las mujeres. Pausamos y en breve retornamos con nuestro invitado, el doctor José Ramírez. Según mis cálculos, la complejidad temporal de un algoritmo de recarga puede variar según el enfoque utilizado, pero en general se encuentra en el rango R, que es igual a G por M, siendo G la cantidad de gigas y M el número de minutos. ¿Por qué complicarse? Hazlo simple. Descarga tu app Viva y al realizar tu primera recarga, recibes el doble de data o minutos, sin muchas vueltas. ¡Viva! Estamos de tu lado. Bueno, segundo segmento de Portada Digital y tal como decíamos, en principio hablar de los principales cánceres que afectan tanto al hombre como a la mujer. Pero hay algo que me llama la atención. Siempre se habla de cáncer de mama, de próstata, de colon, de pulmón, el páncreas, que son los más agresivos y cosas. Pero estuve leyendo, hay más de 200 tipos o variedades de cáncer y un mismo cáncer puede tener diferentes manifestaciones. Oye, ¿cuál es el mayor avance que hemos tenido en toda la historia de la oncología en el mundo? Es eso que leíste y que yo lo voy a explicar ahora. Se supone que en muy poco tiempo ya no tendremos el cáncer de mama, ni el cáncer de colon, ni el cáncer de pulmón. Vamos a tener el cáncer de la señora fulana de tal, el cáncer del señor fulano de tal. O sea, cada enfermedad es particular. O sea, lo que quiero que la gente me entienda, que no va a haber tratamiento para el cáncer de mama, sino que va a haber un tratamiento para el cáncer especializado, focalizado. Porque ya sabemos
que los cánceres son un grupo de enfermedades, como tú muy bien leíste ahí. O sea, no es que es el cáncer de mama, porque por eso es que hay un porcentaje de pacientes que no podemos curar, porque le damos un tratamiento y se nos escapan las células por otro lado. O sea, ya los tratamientos van a venir para el cáncer de cada persona. Es lo que se llama la individualización del tratamiento del cáncer. Correcto. O sea, el cáncer va a ser un tratamiento personalizado. De esa manera, necesariamente lo que sirve para un paciente no necesariamente sirve para otro. Otra de las ventajas que estamos teniendo ya con esta nueva familia de medicamentos y de tratamiento contra el cáncer es que son menos tóxicos. Eso es importante. Porque producen menos efectos secundarios. O sea, diría que el paciente sufre menos. Por ejemplo, no tanto sufre menos, sino que el tratamiento es más efectivo y afecta menos al cuerpo, a las células sanas. A las células Ese es el problema de la quimioterapia como lo hemos tenido hasta ahora. El único problema de este nuevo enfoque de tratamiento oncológico es el costo de esos medicamentos. Yo siempre digo, bueno, Bill Clinton hace 25, 30 años, qué sé yo, en una locución que hace en los Estados Unidos que se llama, una vez al año, el presidente se dirige a los Estados Unidos, él conminó a las grandes universidades que le buscaran solución al cáncer. Esa locución de Clinton es famosa entre los oncólogos porque se llamó el Cancer Act. A partir de ahí se invirtió mucho dinero en las investigaciones de cáncer, lo que ha sobrevenido en toda esta andanada en los últimos 25 años de nuevos medicamentos, de nuevos tratamientos más efectivos. Hoy día el paciente de cáncer vive más, vive con menos síntomas. Todavía no podemos decir que se cura, pero la pregunta es, ¿la hipertensión se cura? No. ¿La diabetes se cura? No. Y los hipertensos y los diabéticos viven años usando sus medicamentos. Y normal. O sea, de una manera normal, uno hace la vida normal. Entonces, eso es lo que tenemos ahora mismo en la mira en la oncología moderna. Una cosa importante, por ejemplo, cuando viene el cáncer de mama, ¿puedo utilizar la expresión en sus diferentes variedades, en sus 4 variedades? ¿O cuáles? Sí, claro. Okay. Actualmente, como lo tenemos, anteriormente clasificábamos el cáncer de mama mayormente por su tamaño, los ganglios. Hoy la clasificación es molecular. Luminal A, luminal B, triple negativo, HER2. O sea, es más de la estructura molecular de ese cáncer que su tamaño. Cuando tú comienzas a ver el A, por ejemplo, sí, y el que tienes es el B, por ejemplo, ¿cómo los análisis son los que te dan? Esos análisis primero te aclaran por dónde anda el cáncer. Te aclaran por dónde anda, te aclaran cuál es el tratamiento más correcto y te aclaran hasta cuál podría ser el pronóstico de esa enfermedad. Tengo entendido que, por ejemplo, hay un cáncer de mama, creo que H2 o no sé qué. HER2 positivo. Ok, que supuestamente entre los expertos produce alegría porque si agarrado a tiempo porque hay un medicamento, es menos complejo. Porque hay un medicamento ya que bloquea la mutación de ese gen. Es un gen que protege a las células contra las células, protege a las otras células contra las células cancerosas. Y al ese gen estar bloqueado, emite una información errónea a nuestro sistema de defensa, y las mujeres que tienen ese tipo de cáncer son más propensas a que la quimioterapia trabaje menos y que sus células sean más agresivas. Lo que dices es que hace algunos 20 años salió un medicamento que ha sido revolucionario también en la oncología, que se llama trastuzumab, tiene el nombre comercial Herceptin, que lo que hace es bloquea la información errónea que emite ese gen mutado. Que dicho sea de paso, el trastuzumab fue el primer medicamento antigenético, o sea, una terapia antigénica que se conoció en la historia de la medicina. Una cosa. Y ha sido salvador. Por ejemplo, tú que manejas mucho la política, hay un medicamento que se llama Glivec, que se da
en diferentes afecciones hematológicas, pero también se da en los leiomiosarcomas del estómago. Si ese medicamento hubiera existido cuando Peña Gómez se enfermó del leiomiosarcoma del estómago, se hubiera curado. Porque yo tengo hoy decenas de pacientes en Glivec usando su medicamento hasta con metástasis y trabajando normalmente. Es lo que te digo, es el desarrollo, el avance de la biología molecular, el conocimiento más completo del origen del cáncer y cómo funciona, lo que ha llevado a tener mejores medicamentos. Correcto. Ya está en pantalla el teléfono 809-689-0577 para cualquier llamada en la que ustedes quieran hacer una pregunta o tener algún tipo de inquietud. Recuerden que estamos hablando con un experto básicamente en cáncer. Es el director del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia de Tavares, doctor José Ramírez. Próstata, pulmón y colorectal. Dice que es el 40%. Son los más frecuentes, exacto. Sí, el 43% de todos los diagnósticos de cáncer en los hombres. Es correcto. Y lo que está sucediendo en el mundo con el cáncer de próstata en los últimos 10 años es algo que ya merita como que los científicos se sienten a ver qué está pasando. La frecuencia ha aumentado de una manera importantísima. Hay mejores medicamentos. Hace algunos 5 o 6 años, quizás por la frecuencia de aparición de este cáncer no habían tantos buenos medicamentos, pero ya hoy hay buenos medicamentos, pero lo que nos tiene sorprendido es el número de nuevos casos. ¿Qué sucede con las personas que mueren de cáncer de próstata? De hecho, ayer murió un amigo, una persona joven, bastante conocido, un político, y muere justamente de cáncer de próstata. ¿Se llega tarde? ¿Hay abandono? Todo ¿No se eso, quiere ir al médico? todo eso incide. Si hay algo que se puede decir que tiene bueno este cáncer, y diríamos una incongruencia lo que voy a decir, es que usualmente el cáncer de próstata camina lento, da tiempo a los tratamientos, a que se controle, pero dije usualmente, hay algunos que no funcionan así y que evolucionan. Y pueden ser agresivas. Exactamente, el cáncer de próstata tiene una predilección genética de afectar a los huesos. No se sabe por qué. La mayoría de los otros tipos de cáncer hacen metástasis usualmente al hígado, pulmón, pero próstata le gusta el hueso. Y uno de los problemas mayores del cáncer de próstata cuando se va a los huesos es que usualmente se va a los huesos de la columna, de la cadera, ahí vienen las fracturas de cadera, ahí viene la cuadriplegia, ahí viene la invalidez que produce ese cáncer. Es bastante complicado. Correcto. 809-689-0577, nuestro teléfono de estudio para cualquier pregunta o inquietud al doctor José Ramírez. Una pregunta que no te sorprenda ni te asuste porque es bastante torpe. Sí. ¿La próstata no se puede extirpar? Sí, claro, claro. ¿Y se puede vivir felizmente sin próstata? Ella? Claro que sí. ¿En qué momento, por ejemplo? Tiene sus indicaciones. Por ejemplo, la enfermedad más frecuente de la próstata no es cáncer. No es cáncer. Es lo que se llama la hipertrofia prostática benigna. Es el crecimiento, exactamente. Exacto. El problema del agrandamiento de la próstata es que la próstata es como una almendra, más o menos el tamaño de una almendra. Pero ¿como una almendra criolla o una almendra? Está buena. Una almendra de esa mata bien. En los prados había muchas almendritas. No, almendra, una almendra. El problema de la glándula es que la uretra, que es el caño de la orina, por donde uno orina, los hombres, sí, pasa por en medio de la próstata, así mismo. En ese mismo, hice una cosa que los dominicanos... Tranquilo, sigue para adelante. Pero pasa por el medio de la próstata. ¿Y qué hace cuando la próstata crece? Cierra ese caño. Entonces, uno de los primeros síntomas de que la próstata no anda bien es si el hombre comienza a tener problemas para orinar, sobre todo si se levanta en la noche 1 o 2 veces y antes no se levantaba a orinar. ¿Por qué? Porque el caño de la orina no es fuerte, no sale toda la orina y uno se queda con deseo de orinar.
Entonces, eso puede evolucionar a que ese caño de la orina se tape totalmente, entonces tenga que destaparlo a través o de sacar la próstata. Sonda, exactamente. Pero ahora, tu pregunta es que si se podía sacar. Sí, claro, cuando hay esa hipertrofia se puede extirpar la próstata y ahora hay tratamientos muy noveles que no necesitan sacar la próstata y es a través de rayos láser, eso, agrandando el caño de la orina. O sea que no siempre hoy día es necesario sacarla cuando hay una hipertrofia benigna, sino que hay métodos para aflojar. Porque el tema es que el hombre orine bien. Perfecto. Pero mira qué cosa rara, el cáncer de próstata usualmente no tiene tantos síntomas. La enfermedad benigna tiene más síntomas que el cáncer de próstata. El cáncer de próstata. Por eso la importancia del chequeo. Perfecto. Vamos a pedir un poquito de paciencia. Sé que hay muchas personas llamando por la vía telefónica, pero la vamos a ir pasando poco a poco para que el doctor pueda extenderse en sus explicaciones que le sirvan de base a ustedes para sus preguntas. Así es que vamos a abrir. Buenas. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, si puede compartir su nombre, lugar de llamada y pregunta, agradecemos. Mi nombre es Elizabeth, le llamo desde Asua. Asuana, sí. Sí. La pregunta es para el doctor. A mí me hicieron una esterotomía, va a hacer 30 años. De ahí para adelante he desarrollado como un lipedema. Tengo las piernas completamente... ¿Aló? ¿Se cayó la llamada? Ok, se cayó. Sí, pero hay que ver cuál es la causa, porque una histerectomía simple, por ejemplo, por mioma, no tiene por qué producir linfedema. Ahora, ¿qué es el linfedema? es un agrandamiento de la pierna, porque la circulación no se devuelve. Recuérdense que hay dos tipos de circulación, la arterial, que lleva sangre a todo el cuerpo, y la venosa, que devuelve la sangre al corazón de nuevo a oxigenarse en los pulmones. Perfecto. Entonces, si tienes una obstrucción en la circulación linfática o venosa, esa sangre que debe devolverse de manera fácil se acumula. Y es lo que la gente, también en las pacientes de cáncer de mama, a veces se le hinchan los brazos, que es el linfedema de los brazos, también produce el linfedema en las extremidades. En las piernas. Si esa histerectomía, como ella dice, fue por un cáncer, y aparte de la histerectomía, a ella le dieron radioterapia o le quitaron a los ganglios, puede ser que sea secundario ese linfedema a ese tipo de tratamiento. Pero una histerectomía simple por una enfermedad benigna no tiene por qué producir linfedema. Perfecto. Buenas noches. Sí, gracias. Sí. Nombre, lugar de llamada y pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es José Guevara. Ajá. Y estoy llamando para preguntar, antes que todo, felicitar al doctor por la buena labor que ha hecho. Sí. Su pregunta, don José. Sobre un carcinoma que fue extirpado en la parte superior del pie. ¿En la parte superior? Del pie. Él conoce el caso. Se iba a amputar y no se amputó. Se le extirpó la parte de arriba y hace 5 años de eso no hemos tenido apoyo de más nada y el paciente está perfectamente bien. ¿Es posible que eso pueda volver? ¿O qué tratamiento tenemos que tener con ese carcinoma? Muy buena pregunta. Lo que voy a decir tiene que entenderlo bien todo el mundo. El cáncer, a manera general, los oncólogos decimos que nunca se cura, pero no es que no se cure realmente. El término que nunca se cura es que siempre hay que mantener chequeándolo. Siempre hay que mantener chequeándolo. El tipo de para que cuando vaya a reaparecer... El tipo de cáncer que él habla, el cáncer de piel, gracias a Dios, es de los tipos de cáncer más controlables. Pero eso no quiere decir que no tenga posibilidad de volver. Siempre el cáncer va a tener posibilidad de volver, lo que hay que mantenerlo en chequeo. Correcto. Vamos a brincar al colorectal. Sí. Porque el del pulmón, la gente sabe más o menos cómo se manifiesta. Sí. Permíteme. Sí, sí. Buenas. Estoy esperando, Sí. Nombre, lugar de llamada y pregunta. Un poquito rápido, que se nos agote el tiempo. Buenas noches, doctor. Juan Portoria, Santo Nuevo, Santo Domingo Oeste. Mire, yo orino mucho de noche, pero no es eso, es que cuando voy a orinar, me orino en el camino o siempre vivo mojando los pantaloncillos. ¿Qué edad tú tienes, Juan? ¿Qué edad tienes?
72. Sí, exacto. Muchacho joven, Puerto Real. Eso debe estar pasando en prácticamente el 90% de todos los hombres de tu edad. Eso no significa que tú tengas cáncer, pero sí significa que tienes que chequearte. Seguro esa próstata está grande, por los síntomas que tú me dices. Perfecto. Entonces nos vamos al colorectal. Exacto. Es el gran olvidado, yo digo, porque ¿Por qué? no hay grandes campañas. Hay campaña de mama, campaña de próstata, pero nadie habla de colon. Y no debería ser así, porque si hay un cáncer que puede ser prevenible en un gran porcentaje de los casos, es el colorectal. ¿Por qué razón? Porque para que haya un cáncer colorectal, la mayoría de veces tiene que salir en el colon una enfermedad benigna que se llama pólipo. Y si usted se hace su colonoscopía, como dicen las guías, la primera a los 40 años y de ahí en adelante, cada cierto tiempo, según le diga su gastroenterólogo, se supone que nadie o muy poca persona debe sufrir de cáncer de colon, porque cuando se detecta el pólipo, usted extirpa ese pólipo y evita que ese pólipo avance hacia cáncer. O sea que del cáncer colorectal, en el mundo es el tercero en orden de frecuencia, pero es por la poca prevención que tienen los seres humanos. Perfecto. Vamos a pausar y en breve retornamos con nuestro invitado, el doctor José Ramírez. Conectar a toda tu familia es más fácil con MyFi Hogar de Viva. Planes de 3, 5 y 10 megas desde 909 pesos, impuestos incluidos. Activa un MyFi Hogar para navegar, escuchar música, ver videos, películas, jugar y compartir todo lo que quieras sin contratos ni penalidades ni cargos por mora. MyFi Hogar de Viva. Conéctate con libertad. Viva, estamos de tu lado. Recta final de Portada Digital con el doctor José Ramírez, el director del INCAR. Vamos a brincar un poquito a las mujeres, que yo sé que están un poco desesperadas, y aunque siempre se habla de mama, quizás por lo que bien tú dices, del hecho de que es uno de los pocos cánceres que tiene su campaña permanentemente. Sin embargo, es difícil uno hablar del colorectal o del pulmón o del cuello uterino. Bueno, el cuello uterino también tiene el endometrio y todo eso que tienen las mujeres. Ahorita te pedía un poco sobre los 4 tipos de la variedad del cáncer de mama. De mama, sí. Alguien me decía, pregúntale al doctor, alguien que vio en las redes que tú venías para acá, ¿cuándo se opera el tipo 2? Algo así. Permíteme mi celular. No, realmente el cáncer de mama, si se va a operar o no, depende sobre todo de varios factores. El principal es el tamaño del tumor y si se ha ido o no a los ganglios. En este caso no influye mucho el tipo, sino la etapa clínica en que se encuentre. La etapa 1 y 2, usualmente el primer tratamiento es la cirugía. A partir de la etapa 2, etapa 3, todo eso, se comienza con quimio. O sea que lo que varía, es el orden de los tratamientos dependiendo de la etapa clínica del caso. Y la etapa tiene que ver con el tamaño del tumor y si hay o no ganglios linfáticos. La pregunta dice así, ¿qué tipo de cirugía lleva el grado 2 y si se conserva el seno? La cirugía es la mastectomía. La mastectomía puede ser de 2 tipos, o radical cuando se extirpa la mama completa, o conservadora cuando solamente extirpa donde esté el tumor.
es un tema... ¿Qué determina? Determina deseo de la paciente de conservar su mama y tamaño del tumor y si hay varios o si hay un solo o varios tumores en la mama. Sí, hay una esos son los factores que uno tiene que tomar para decirle a una mujer, sí, usted puede hacerse la cirugía parcial o no puede hacerse. Hay una cosa muy importante y es que muchas mujeres optan en el momento de que hay que tomar la decisión por extirparse los 2 senos. Incluso hay una famosísima actriz que lo hizo. Sí, pero ella tiene una mutación genética hereditaria, que es BRCA1 y BRCA2. En ella está indicado quitar las 2 mamas. Pero quitar la mama sana no tiene un... No es recomendable, o sea... No, médicamente no aporta nada. Solamente en 2 tipos de pacientes está indicado quitar la mama contralateral, o sea, la mama sana. Es la que tiene la mutación hereditaria genética, como Angelina Jolie, 1, y 2, en una mujer que tenga 35 años o menos al momento de aparecer su cáncer. Ahí sí está indicado médicamente quitar la otra mama. Pero la otra mama puede retirarse por deseo de la paciente, pero no hay una indicación médica porque no se ha comprobado que mejore la supervivencia. Vamos a pasar 2 o 3 llamaditas claro más porque sí. Eso se está quemando contigo. Claro. Buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Sí, nombre. Una pregunta, Juan Carlos, desde Pensilvania. Un momentito, señor. ¿Usted puede compartir, por favor, su nombre, lugar de llamada? Y entonces la pregunta. Sí, Juan Carlos, desde Pensilvania, Estados Unidos. Ok, pues perfecto, Juan Carlos. ¿Cuál es su pregunta o inquietud? Sí, yo quería decirle, doctor, que hace un promedio de 22 años yo tuve una prostatitis. Ahora mismo tengo 57 años. ¿Un niño? No, 57 años. De todas maneras, eso es un niño, sí, claro, Juan Carlos. Una prostatitis, perdón, que es una Pero ¿sí? 17 años atrás también me dio un ACV, un derrame cerebral. Sí. Entonces, ¿cuál es su...? Saber si últimamente el PSA me ha estado saliendo alto, si es algo peligroso en cuanto a la próstata, el PSA alto. Sí, claro. Ok. Es uno de los signos que pudiera decirnos que hay un problema más serio en su próstata, por eso usted debe ir a un urólogo a chequearse. Como yo le decía ahorita a Rafael, el cáncer de próstata es de los cánceres que menos síntomas tiene, por eso es que la prevención, el chequeo rutinario es mandatorio a partir de los 40 años. Hay que hacerse su tacto rectal y su PSA en el orden diferente. Primero el PSA y después el tacto rectal. Cuando el PSA comienza a subir, no necesariamente significa que usted tiene cáncer de próstata, pero sí hay que chequear el por qué está subiendo. Y a veces es motivo de una biopsia. Escribe la persona que mandó a hacer la pregunta. Ajá. Dice que está viendo el programa, obviamente, y que Dios te proteja. Y Amén. que gracias por la respuesta. Perfecto. Una cosa importantísima, la parte que tiene que ver con lo hereditario. Siempre se ha hablado. ¿Qué debe hacer una persona que se le haya muerto su madre con cáncer, que tenga tíos o tías que tengan cáncer? Hay familias que mueren. Yo conozco 3 hermanos, claro, 3 o 4 hermanos conocidos en el país que han muerto de cáncer y jóvenes. Hace algunos años se pensaba que la herencia tenía más peso específico en la aparición de cáncer. Hoy sabemos que apenas el 3-5% de todos los cánceres son de índole hereditario. Pero en ese grupo de familias que hay, es muy importante que la gente sepa que cuando hablamos de cáncer hereditario, es de un mismo tipo de cáncer, porque diario va gente a mi consulta que me dice, no, doctor, en mi familia el cáncer está detrás de la oreja. Y yo le pregunto, cuéntame los tipos. Ah, bueno, mi papá de pulmón, mi mamá de útero, o sea, no tienen relación. Es cuando viene como de raíz. Ahora, cuando usted me dice que mi mamá, una tía y una hermana sufrieron de cáncer de mama o de ovario, es muy probable que ahí haya un síndrome hereditario. Hemos progresado muchísimo en los síndromes hereditarios porque con una muestra sanguínea, que es el examen, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2, hoy podemos saber si realmente hay un síndrome hereditario. Recomendación, que se nos terminó el tiempo, para esa persona específicamente. Esa persona
ir a su médico, porque hay un examen de sangre que puede decir quiénes de esa familia van a sufrir. Mira lo que dice ese examen, quiénes de esa familia van a sufrir cáncer en 5 años. O sea que eso ha sido un salto exponencial importante. Perfecto. 3 meses sin haber venido. Eso fue mucho. En esta ocasión tiene que ser menos. Ahí están las llamadas, ya están los pleitos para el doctor José Ramírez, el director del INCAR, oncólogo. Gracias a él. Y como dice nuestra televidente, bendiciones también. A ustedes también las gracias por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital para ustedes siempre.